sin mayor protocolo, vamos a iniciar nuestra mesa redonda, que entiendo es el final de este interesante, importante seminario organizado por el campo de teoría y método de nuestro posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Yo, aparte de mi reconocimiento a las y los organizadores de estas jornadas, quiero hacer un agradecimiento muy especial a la doctora Lilia Domínguez, quien me invitó a moderar esta mesa redonda final, imaginada, concebida como un homenaje a nuestros queridos amigos, admirados, colegas, extrañados, siempre extrañados compañeros, Julio López y Jaime Ross. Vamos a recordarlos, aunque siempre están con nosotros por sus ideas, por su tesón, por su trabajo, por su brillantez e inteligencia. Y pues todos estamos seguros, pero yo lo quiero decir aquí, su huella intelectual, personal, humana, seguirá con nosotros gracias a su trabajo, a su entrega, a sus enseñanzas, y ahora podemos decirlo sin mayor problema, gracias a sus alumnos y discípulos. Entonces, este seminario en homenaje a Julio y a Jaime, pues debe ser entendido y visto por todos nosotros como una parte, solo una parte, de lo que debemos hacer para mantenerlos junto a nosotros por mucho tiempo, recordando, revisando, incluso criticando su obra y tratando de mantener vivo su compromiso con la preparación de los jóvenes, su enseñanza, su docencia. Empezaríamos esta reunión con un video que dejó grabado el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM. Luego seguiríamos con José Casar, hablando de Jaime Ross. Seguiría luego José Nabor Cruz, hablando de Julio López. Luego un diálogo con las ideas de Jaime Ross, que realizaría Juan Carlos Moreno Brid. Y por último, un diálogo con las ideas de Julio López, que realizaría el doctor Arturo Huerta. Entonces, si les parece, escuchamos a Leonardo Lomelí y seguimos luego con este orden de apariciones. Leonardo Lomelí. Muy buenas tardes. Quiero agradecer al campo de conocimiento de teoría y método de la economía, del posgrado de economía de nuestra universidad, la invitación a este seminario del campo de conocimiento, que además honra la memoria de nuestros muy queridos colegas Jaime Ross y Julio López. Sin lugar a dudas, se trata de dos pérdidas muy lamentables de dos muy queridos compañeros que además fueron muy importantes para nuestro campo de conocimiento, para la Facultad de Economía y en general para la enseñanza y la investigación económicas en nuestro país. Estoy seguro que a lo largo de esta jornada muchas de las ideas de ellos estarán presentes con nosotros porque, sin lugar a dudas, las contribuciones de ambos
seguirán alimentando nuestros debates y nuestras reflexiones sobre temas tan acuciantes como los que en su momento ellos abordaron. Julio, sin lugar a dudas, ejerció una labor muy importante en la formación de varios investigadores, investigadoras, profesores, profesoras, no solamente de nuestra universidad, sino de otras instituciones del país, a través de las muchas generaciones que formó primero en la unidad académica de los ciclos profesional y de posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades, en la maestría en docencia económica, después maestría en ciencias económicas y posteriormente en la Facultad de Economía, ya que se constituye el posgrado en economía y su adscripción cambia a la facultad. Fue también, sin lugar a dudas, un maestro decisivo de varias generaciones de alumnos de licenciatura en los cursos de macroeconomía que él impartió. A lo largo de sus textos nos ayudó a descubrir o a reinterpretar muchas de las ideas de Michael Kalecki y sus aplicaciones para el análisis de la economía mexicana. Es sin lugar a dudas un muy importante académico en la historia de nuestra universidad, en la historia de la enseñanza de la economía, y que sin lugar a dudas extrañamos primero su jubilación. A mí me tocó como director que me planteara su deseo de jubilarse, de las primeras generaciones que se adhirieron al programa de retiro voluntario. Fue de esas jubilaciones que uno nunca quisiera que ocurrieran. Un académico muy destacado, muy comprometido con la docencia y con la investigación, en ese momento en plenitud de sus capacidades académicas e intelectuales, investigador nacional nivel 3, era sin lugar a dudas una pérdida en muchos sentidos para nuestra facultad, pero al mismo tiempo entendí sus razones y afortunadamente logramos que siguiera en contacto con nuestra facultad todavía, a pesar de que él cambió su residencia a París, Francia. Se mantuvo en contacto mientras se lo permitió su estado de salud. Hoy honramos su memoria, honramos sus contribuciones y la mejor manera de honrarlas es reflexionando sobre los temas que le importaron, y qué mejor que lo hagan varios de los que fueron sus colegas y varios de los que fueron también sus alumnos. En el caso de Jaime Ross, debo decir que desde que yo era estudiante era para nosotros también un referente muy importante y al mismo tiempo algo lejano, porque en ese momento él se encontraba en Estados Unidos, en la Universidad de Notre Dame. Sin embargo, mantuvo una relación permanente con la facultad. Tuve la oportunidad de ser su alumno en alguno de los cursos de verano que dio en los años 90 y desde entonces manifestaba ya su interés por reincorporarse a nuestro país. Afortunadamente, tuve el privilegio de poder contribuir a ello durante mi gestión como director de la facultad y desde el año 2010 Jaime se incorporó a nuestra facultad y dio clase tanto en la licenciatura como en el posgrado. Creo que además de sus muy importantes contribuciones al análisis de la economía del crecimiento y de la teoría del desarrollo, es de destacarse su invaluable contribución al estudio del desarrollo económico de nuestro país en una perspectiva de largo aliento, como lo hace en el libro que escribió junto con otro apreciado colega, Juan Carlos Moreno Brid, en los más recientes libros que escribió sobre las razones por las cuales la economía mexicana no crece y también sobre las propuestas que hizo para que finalmente llegara a crecer. En su más reciente libro, que esperamos que próximamente se traduzca al español, no solamente retoma su ya clásico libro sobre la economía del crecimiento y la teoría del desarrollo, sino que incorpora el análisis de las instituciones, algo que sin lugar a dudas es muy importante para poder entender por qué algunos países como el nuestro, a pesar de que en varios momentos de su historia han tenido importantes periodos de crecimiento, al final no han logrado alcanzar el desarrollo. Y en esto recuerdo a otro muy querido maestro también fallecido ya, él sí ya hace casi 20 años, José Ayala Espino, que fue pionero en introducir estos temas en nuestra facultad. Sin lugar a dudas honra mucho
a nuestra comunidad, a la de la Facultad de Economía y a la del posgrado en Economía, el recordar a sus grandes maestros. Lo fueron Julio López Gallardo, Jaime Ross Bosch, y afortunadamente tenemos para recordarlos su obra y a sus alumnos. La mejor manera de recordar y de celebrar la vida de dos distinguidos académicos es reflexionando sobre los problemas que a ellos les interesaron y también escuchando a aquellos que tuvieron el privilegio de ser formados por ellos. En mucho de lo que ellos dicen, en la forma de analizar estos problemas, siguen viviendo Julio López y Jaime Ross. Muchas gracias y hago votos para que concluyan con bien las sesiones de este seminario del campo de conocimiento de teoría y método. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias al doctor Lomelí por su mensaje y vamos a escuchar ahora al maestro José Casar. Muchas gracias, Rolando. Para mí es un honor que se me haya invitado a este homenaje a dos de nuestros mejores maestros y amigos en la Facultad de Economía y desde mucho antes de su incorporación a ella. Me han pedido que hable de las aportaciones de Jaime Ross en particular al pensamiento latinoamericano. Es una tarea difícil porque habría que resumir 50 años casi de trabajo y de análisis y de dedicación muy intensa al pensamiento económico, al pensamiento histórico, a los problemas de la economía de México, de América Latina y me atrevo a decir del mundo. Me permito hacer un pequeño comercial. En torno a esto escribí un artículo que publicó que me hizo favor de publicar el Trimestre Económico en el número 344, en octubre-diciembre del 19, recién fallecido unos par de meses después de la muerte de Jaime. Quiero hacer referencia aquí solo a algunos de los aspectos que me parecen más notables, pues como decía, tengo solo 15 minutos para abordar un tema que sería, digamos que requeriría muchísimo más tiempo. Un primer campo donde creo que la aportación de Jaime Ross es importante y trascendental es el campo de la economía aplicada, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Quiero decir que si bien digamos en los 50s, en los 60s, en los 70s, había una tradición de hacer análisis aplicado, obviamente de las economías de América Latina y también de la de México, me refiero a la tradición de Juan F. Noyola, de la CEPAL, incluso del Banco de México y de otros bancos centrales en América Latina, creo que el impulso y el giro que le dio Jaime Ross a la forma de enfocar y trabajar la economía aplicada, impulsó y coadyuvó, a mi juicio, a generar el análisis y el debate de la política económica fundada en el análisis empírico y dándole un carácter más sistemático, más general, más cotidiano a las discusiones precisamente de la política económica y de los modelos de desarrollo, ¿no? En este sentido, por ejemplo, cabe recordar que uno de los primeros esfuerzos para generar un modelo de funcionamiento general de una economía, en este caso la mexicana, fue el modelo macroeconómico que él diseñó y generó y aplicó al análisis de los problemas de la economía mexicana a fin de los 70, ¿no? En este sentido, quiero destacar un aspecto que me parece crucial de la forma de Jaime de analizar y de ver los problemas económicos, ¿no? Para Jaime, la teoría siempre fue vista como una herramienta,
¿sí? Es decir, Jaime no concebía la economía y la teoría económica como una doctrina, y mucho menos como un recetario que por X o Y razón uno adopta y piensa que es aplicable siempre y en todo lugar, ¿no? Él siempre, digamos, con un conocimiento amplísimo, realmente notable de las aportaciones de las distintas escuelas del pensamiento económico, él siempre miraba primero los datos empíricos, y en ese sentido era un modelo para hacer economía aplicada, ¿no? Y después de revisar la evidencia empírica, elegía los modelos o las relaciones analíticas con las cuales tratar de explicarlas, ¿no? Digamos, en este sentido, creo que Jaime hacía honor a aquello que decía Keynes, ¿no? O sea, que la ciencia, la economía es la mezcla de la ciencia de pensar en modelos y el arte de elegir el modelo adecuado a cada circunstancia. Jaime tenía un amplísimo conocimiento y en ese sentido era un científico muy, muy logrado en términos de la cantidad de modelos y la capacidad para compararlos entre sí que tenía, como vamos a ver más adelante, pero era también un maestro en el arte de elegir cuál era el adecuado en cada circunstancia, ¿no? Y creo que eso es lo que le permitió hacer aportaciones que se fueron volviendo cada vez más importantes al pensamiento económico en México y en América Latina, ¿no? Dentro de estos, y este es el segundo tema que quiero comentar, está sus primeras contribuciones al análisis de la inflación, a fines de los 70s y principios de los 80s, cuando la inflación en los 80 se fue convirtiendo en un problema central de las economías latinoamericanas, digamos, la necesidad de estabilizar el nivel de precios, el crecimiento del nivel de precios, ¿no? Y aquí de nuevo se nota esta idea de tomar lo mejor de cada escuela y lo más apropiado para cada momento y cada problema específico, ¿no? Y aquí me refiero, por ejemplo, a sus artículos pioneros sobre los precios normales, ¿sí? Esta idea de que al margen de las presiones de la demanda, los precios en las manufacturas obedecían a la dinámica de los costos más que a la presión de la demanda, y esto lo combinaba con otros mecanismos tomados de otras tradiciones para explicar la formación de precios y su evolución en otros sectores como la agricultura, los servicios, etc. Juntaba todos estos para hacer una explicación de la inflación a principios de los 80 que me parece era muy, muy original, ¿no? En ese mismo campo, digamos, a lo largo de los 80s, pues fue partícipe del grupo de economistas en América Latina que fueron desarrollando la teoría de la inflación inercial y sus efectos, ¿no? Y que a final de cuentas provocaron en muchos países, pienso en la Argentina, pienso en Brasil y pienso también en México en la época de los pactos, que estos análisis que provocaron cambios decisivos en las políticas económicas para hacer frente a la inflación. Fue también el primero, o uno de los primeros, no sé si el primero, pero uno de los primeros en tomar en cuenta el tema del efecto Libera-Tanzi y sus consecuencias para el equilibrio fiscal, distinguiendo entre el déficit público y el nominal y el déficit público real, lo cual de nuevo contribuyó a cambiar el clima intelectual para cambiar la política económica frente al tema de la inflación, ¿no? Hizo también mucho énfasis y contribuyó, creo, decisivamente a poner de relieve los efectos redistributivos de la volatilidad de los intereses reales bajo alta inflación y cómo esto se traducía, pues eso, en deterioros de la distribución del ingreso, de cambios en la distribución del ingreso que no se han contrarrestado hasta ahora, dicho sea de paso, ¿no? Otro campo donde creo que sus contribuciones son particularmente importantes es en el área del comercio internacional.
si mal no recuerdo, a fines de los 70, principios de los 80, 81, fue el primero que yo sepa, por lo menos, que empezó a aplicar la nueva teoría que después le habría de valer a Krugman el Nobel en 2008, la nueva teoría del comercio intraindustrial, que explicaba la paradoja de que las economías, de que las economías que tenían factores, digamos, una dotación de factores sesgada hacia el trabajo, sin embargo, exportaban bienes intensivos en capital, ¿no? Trajo esto que en aquel momento eran teorías, digamos, de punta, hizo análisis empíricos muy importantes sobre ese tema, ¿no? En ese mismo track, en ese mismo sendero, hizo una cosa que me parece una aportación muy importante, que fue la de formalizar las condiciones bajo las cuales las ventajas estáticas de la especialización en función de las dotaciones de factores se traducen en desventajas dinámicas, y por tanto le dio sustento a la necesidad de una política industrial más activa, una intervención estatal en el mecanismo de asignación de recursos para generar una asignación de recursos, valga la redundancia, que permitiera una tasa de crecimiento más alta, ¿no? Esto está en un artículo publicado en Italia que realmente hace una formalización del argumento de la industria infante, particularmente bien logrado, ¿no? Pero conforme fue madurando como economista, me parece, su área de interés fundamental se desplazó hacia la teoría del desarrollo y la teoría del crecimiento. O sea, la pregunta de por qué unos países son ricos y otros no, por qué unos países crecen más rápidos que otros no. Y aquí sus contribuciones son muy, muy amplias, ¿no? En primer lugar, creo, es de destacar la revalorización de la teoría clásica del desarrollo, y en esa revalorización, pues una serie de aportes teóricos puntuales que creo que hay que rescatar, ¿no? El primero de ellos, me parece, es su demostración de que la argumentación de Bhagwati y de muchos otros desde los 70s y después a principios de los 80s, de que no hay necesidad de establecer un gran impulso como querían los autores de la teoría clásica del desarrollo, o sea, de coordinar inversiones para tener un gran impulso, un big push, como se decía, si hay libre comercio, ¿no? Él demuestra, tiene formalizaciones donde demuestra que la superación de este problema de la coordinación de las inversiones y demás, que por la vía del libre comercio, como habían sostenido, insisto, Bhagwati y muchos otros economistas, no se sostiene bajo determinadas circunstancias, ¿sí? Y que esas circunstancias son precisamente las que son relevantes en la mayor parte de los casos prácticos. Esto es, circunstancias, economías en las que hay una oferta de trabajo elástica y hay rendimientos crecientes a escala, o bien cuando hay rendimientos crecientes en la producción de insumos no comerciables como la infraestructura y muchos servicios, lo cual de nuevo, al igual que en la teoría clásica del desarrollo, llama a una política industrial y a una intervención del Estado en la asignación de recursos más decidida y con un objetivo claro. En el mismo tenor, en el mismo campo del desarrollo y el crecimiento, creo que también es de destacar su contribución en términos de establecer las condiciones bajo las cuales la restricción de balanza de pagos, en la cual crecimos muchos de nosotros como economistas, lo que después acabó llamándose la ley de Thirlwell, esta restricción de balanza de pagos al crecimiento, bajo qué condiciones se aplica
y en qué condiciones la especialización en bienes de baja elasticidad de ingresos se convierte en una limitante al crecimiento de economías atrasadas, ¿no? En una reseña que hizo Thirlwell mismo de su libro, del libro que se mencionó hace un poco, de Teoría del Desarrollo y Economía del Crecimiento, Thirlwell pone de relieve precisamente esta aportación de Jaime, ¿no? Un aporte que me parece que es de carácter más general y que, bueno, por lo menos a mí me parece muy importante y que ha ido ganando terreno en esto que se ha dado en llamar la nueva teoría del desarrollo o el neodesarrollismo, etcétera, son sus aportes al debate sobre el manejo de la política macroeconómica y las reformas microeconómicas o así llamadas reformas estructurales y su respectivo impacto en el crecimiento, ¿no? Ahí creo que Jaime es muy, muy agudo y muy claro en señalar que esta idea de que el único objetivo de la política macroeconómica es lograr la estabilidad de las economías independientemente del tipo de equilibrio que se da entre las principales variables, tipo de cambio, tasa de interés, déficit público, etcétera, que esto no es correcto, que se pueden tener distintos tipos de equilibrios macroeconómicos y unos son más favorables al crecimiento y otros no. Y que por otro lado, si esa tarea de la política macroeconómica no se cumple a plenitud, las reformas microeconómicas o estructurales, aunque sean beneficiosas en sí, no van a conseguir sacar a la economía de lo que él llamaba las trampas del lento crecimiento, ¿no? Estoy llegando a los 15 minutos, termino con lo siguiente. Creo que su libro, tanto el libro que está publicado en español, La teoría del desarrollo y la economía del crecimiento, como el que está listo para publicar y que esperemos que aparezca a la luz próximamente y que es una síntesis de su pensamiento en torno al desarrollo y al crecimiento económico. Esta síntesis creo que es un magnífico ejemplo de cómo abordar las cuestiones del desarrollo y del crecimiento, tomando en cuenta las características específicas de cada una de las economías, o sea, mirando a la evidencia empírica de cada economía antes de dar antes de formular recomendaciones de política macro, ¿no? En ese libro llega a la conclusión un poco, tal vez un poco desde el punto de vista de la teoría y del análisis, de que muchos de los modelos tienen mucho que aportar, pero todo depende de las condiciones de cada una de las economías y en particular todo depende de su historia a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, termina diciendo que, bueno, que podemos tener muchas intuiciones teóricas y analíticas, pero que al final la mejor respuesta a qué hacer para detonar el desarrollo y el crecimiento en los distintos países es atender a su desarrollo histórico y saber qué partes de la teoría se le pueden aplicar y qué partes no, ¿no? Dejo para otro momento las innegables que ya mencionó el doctor Cordera, las innegables aportaciones a la interpretación del crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país, donde creo que sigue teniendo, a mi juicio, la que es la interpretación más compleja y más apegada de nuevo a la realidad de cuáles son las causas que han limitado el crecimiento económico en los últimos 40 años y de cuál sería, digamos, el conjunto de temas y políticas que habría que abordar para dar un crecimiento más rápido y sobre todo, y este es el último tema que quería mencionar, y sobre todo más inclusivo e igualitario, ¿no? Puesto que desde su punto de vista el objetivo central de
del crecimiento, a final de cuentas, era acabar con la pobreza y aspirar a una sociedad mucho más igualitaria. Me pasé 3 minutos de los 15 que me habían señalado, lo dejaría aquí y por supuesto me encantaría que siguiéramos discutiendo estos temas en el resto de la sesión. Muchas gracias, doctor Cordera. Gracias, José Casar. Vamos a escuchar ahora al doctor José Nabor Cruz. Muchísimas gracias, pues muy buenas tardes a todos los que estamos aquí reunidos virtualmente. En primera instancia agradezco también a las doctoras Lilia Domínguez y Laura Vázquez por la organización de nuestro seminario anual y celebro mucho que en esta ocasión culminamos las jornadas de este seminario, pues con esta mesa que honra y es un homenaje póstumo a nuestros queridos colegas, al doctor Jaime Ross y evidentemente, y lo debo decir en esos términos, a mi mentor, el doctor Julio López. También agradezco mucho y me honro estar en esta mesa con estos extraordinarios colegas. Y bueno, seguramente el doctor Rolando Correa recordará que en algún evento del SUCS le comenté que justo cuando había fallecido el doctor Julio López en unas semanas recientes, le había comentado que teníamos que hacer un ejercicio en homenaje a nuestros colegas y qué bueno que esto se esté llevando a cabo. Voy a compartir mi pantalla, de igual manera trataré de adherirme a estos 15 minutos que nos han sido solicitados para que todos tengamos el mismo tiempo de exposición y claramente es muy complicado hablar de la obra de uno de los grandes economistas latinoamericanos como fue el doctor Julio López Gallardo en 15 minutos y sobre todo en el ámbito de los estudios y su aporte al estudio latinoamericano, pero trataré y he construido esta presentación en virtud de algunas de sus aportaciones que considero más relevantes. También en este momento estoy acá en representación no de los cientos, sino de los miles de estudiantes que el doctor Julio formó a lo largo de más de 30 años como docente de Economía, tanto en estudios de licenciatura y posgrado, y claramente siempre el contenido, las ideas de Michael Kalecki estuvieron presentes en cada una de sus disertaciones, en cada una de sus clases. Y me parece que ciertamente es uno de los grandes aportes que el doctor Julio ha estado, estuvo desarrollando a lo largo de toda su como investigador, como docente. En ese sentido, varios de sus libros versan y están ubicados en la teoría de Michael Kalecki. Y bueno, para los que están aquí reunidos y que no estén tan cercanos en cuanto a la teoría de Michael Kalecki, pues se considera que junto con Keynes, pues son prácticamente los padres de la teoría de la demanda efectiva en el ámbito de la teoría económica a nivel internacional. Y me parece que a lo largo de todo su trabajo y desarrollo de investigación, pues el doctor Julio siempre mantuvo muy presente algunas de las ideas kaleckianas, sobre todo, y me parece siempre yo me adhería a esta corriente teórica, porque Kalecki, en varias de sus ideas, forja un escenario bastante realista y sobre todo, y como lo verán un poco más adelante, pues muy ad hoc a la realidad latinoamericana. No solo esa realidad latinoamericana que el doctor Julio analizó desde su tesis doctoral y sus primeras investigaciones, sino prácticamente en los últimos 40 años, me atrevería a decir. Una visión heterodoxa de la economía, la inexistencia de la competencia perfecta. El doctor Julio siempre nos decía que en lugar de enseñarnos la ley de Say, él iba a enseñarnos la ley de Jazz, en el sentido de que no había competencia perfecta, obviamente no había consecuentemente ese equilibrio perfecto entre oferta y demanda, sino que claramente la realidad económica a nivel docencia, a nivel investigación y a nivel de las realidades económicas siempre está dominada por la presencia de monopolios y oligopolios. Obviamente la demanda será siempre el motor que cataliza el crecimiento económico, pero sobre todo, y ese es uno de los ámbitos que tanto las ideas kaleckianas como el doctor Julio siempre mantuvo muy presente, lo veremos en varias diapositivas más adelante, el término de la distribución de ingreso, la
claramente la necesidad de analizar el contexto de cómo está redistribuida la riqueza en una economía será claramente una condición sine qua non para que pueda explotar y detonar el crecimiento económico en términos del Producto Interno Bruto, pero también claramente en términos del bienestar económico de las personas. Y bueno, variables macroeconómicas con inversión y gasto público como componentes macroeconómicos que siempre van a impulsar el crecimiento económico. Y un margen también, obviamente, en el contexto de la parte latinoamericana, pues el doctor Julio también mantuvo claramente no solamente una adherencia, sino también el uso de del pensamiento de la CEPAL, no solamente por tener y ser muy cercano a alguno de estos autores, sino me parece que también en sus estudios y análisis la idea de la heterogeneidad estructural pues estuvo muy presente. Y claramente si podemos considerar como un primer gran aporte su investigación doctoral, pues ahí encontramos su primer interés, es analizar qué estaba ocurriendo en esa América Latina que justo se estaba culminando en esa primera gran de expansión económica, sobre todo en el ámbito de la sustitución de importaciones. Pero también al revisar, muy afortunadamente, en algún momento el doctor Julio me obsequió esta copia impresa de su tesis doctoral, pues uno puede analizar claramente algunos conceptos que a partir de ahí y a lo largo de toda su vida y obra de investigación estuvieron presentes: la distribución del ingreso, la búsqueda del pleno empleo y qué factores estaban incidiendo al crecimiento económico. Él desde ese inicio tomó los casos de Argentina, Brasil y México como países representativos de ese desarrollo económico que se estaba viviendo en esa época, y a partir de ahí, si ustedes lo pueden ver en este de su investigación doctoral, pues se concentra tanto en los ámbitos de la distribución del ingreso en una sectorización de la economía, el sector agrícola y el sector manufacturero, y cómo en el capítulo 4 cierra todo el análisis a partir de una disertación sobre la estructura del empleo y de alguna manera la clasificación de cómo se estaban desarrollando los salarios de aquellos trabajadores, tanto aquellos que se concentraban en el sector agrícola como en el sector industrial. Y me permitiré leer tal cual esta cita de una publicación muy reciente posterior a que él se graduó a nivel doctoral, y me parece, la leeré. En América Latina, el aumento de la productividad del sector industrial ha sido, las cursivas son de él, ha sido mayor que el crecimiento en los salarios por trabajador, y la tasa de utilidades en la industria ha experimentado una tendencia al alza. Sin embargo, la tasa de ahorro no parece haber aumentado y la tasa de crecimiento del producto, al menos en los países más industrializados, más bien parece haber declinado. Eso, la página 77 de este artículo que él publica, y él lo menciona, lo pueden ustedes visualizar como parte, como un producto directo de su tesis doctoral. En ese sentido, han pasado prácticamente más de 4 décadas de estas primeras conclusiones que el doctor Julio mostró sobre su análisis de América Latina, y desafortunadamente parecieran ser muy vigentes, y que él se estaba adelantando a lo que aconteció en la década de los 80s, 90s y en estas 2 primeras décadas de este siglo en cuanto a una constante caída y reducción de los salarios de los trabajadores de la región versus un aumento de algunos sectores específicos de su productividad, y que desafortunadamente los empresarios o capitalistas, como él algunas veces le llamaba, pues el ahorro, desafortunadamente su ahorro, sus ganancias no estaban dirigidas a reinversiones en el ámbito productivo. Claramente, él plantea una disertación, y que me parece es una constante en toda su vida académica. El problema es complejo y merece una investigación a detalle, la parte de la contracción económica, basada en un análisis del funcionamiento y la dinámica de una economía subdesarrollada, porque la importancia del ahorro en el contexto de crecimiento económico no yace en que ciertos grupos o clases no consuman la totalidad de sus rentas. Su significación real está en que permite liberar recursos que pueden destinarse a la expansión de las capacidades productivas. Ese remanente de las ideas calequianas, donde los empresarios, los capitalistas tendrán que jugar un rol principal en activar y expandir el Producto Interno Bruto,
en el momento que decidan que sus ganancias se reinvierten directamente en ampliar la inversión privada y consecuentemente poder expandir el crecimiento económico. Tenemos este otro artículo publicado ya en 1998, donde él analiza nuevamente la parte latinoamericana, pero ya a la luz del ajuste estructural de toda la década de los 80s, y en ese sentido ya hace énfasis, y varios de sus trabajos también da cuenta de ello, en cuanto a que un crecimiento del Producto Interno Bruto latinoamericano tendrá que siempre ser acompañado no solamente con un adecuado balance comercial, sino que también él ya en ese momento es muy puntual de que se puede reactivar la expansión del Producto Interno Bruto a través de estrategias, y él así lo denomina, estrategias de crecimiento que requieren la implementación de políticas fiscales y monetarias de muy corto plazo. En ese sentido, en la política monetaria, si bien recordaremos, el doctor Julio siempre fue mucho más enfático en analizar los componentes de la demanda efectiva, pero también en ese sentido manifestaba que la tasa de interés tendría que ser siempre fijada en términos relativamente bajos que permitieran el financiamiento de las inversiones por parte del sector privado, que pudieran permitir nuevamente en ese papel de grandes reinversores en la propia economía. Y en cuanto a la parte de la política fiscal, obviamente ser muy incisivo en la parte de poder en un muy corto plazo generar un choque de demanda a través del gasto público, sobre todo en términos de un posible endeudamiento que pudiera permitir una mayor expansión de la economía. Ya al inicio de esta década, en esta otra publicación, hablaba también de alguna otra variable que sobre todo a partir de este nuevo siglo, él siempre estuvo analizando, y no solamente desarrolló tesis doctorales, sino investigaciones muy profundas en cuanto al papel del tipo de cambio y el impacto del tipo de cambio en economías nuevamente como las semi-industrializadas latinoamericanas. Obviamente también hacía énfasis ya en estas primeras décadas de este siglo que el gobierno tendría que tener un papel fundamental. En este contexto, y ustedes lo saben bien, el doctor Julio tuvo a bien publicar varios libros de autoría propia, así como coordinados, pero me parece, y revisándolo, preparándome para esta presentación, este libro de Teoría del Crecimiento de Economías Semi-Industrializadas claramente es una obra, un libro donde él sintetiza muy bien todo su bagaje en términos macroeconómicos. En un primer apartado del libro hace toda la relatoría de la teoría de la demanda efectiva, las ideas calequianas, y a partir de ahí identifica y expone cuáles a su juicio son los factores de crecimiento económico y la restricción que hay del sector externo para el contexto latinoamericano. Después hace un análisis sobre la estructura productiva y el cambio estructural vivido hacia los 80s y 90s del siglo pasado. En un tercero, hace énfasis sobre la dinámica del ciclo económico latinoamericano, también haciendo énfasis en la parte de fragilidad financiera y acumulación de ganancias, y finalmente concluye con una revisión de estadística descriptiva en cuanto a la evolución del crecimiento latinoamericano hacia los 60, 70 y 80. Digamos que es una primera gran actualización de su investigación doctoral, donde, recordaremos, fue enfático en los casos de Brasil, Argentina y México. Después de ahí, me parece que también podemos reflexionar que en ese momento, cuando escribió este libro hacia inicios de la década de los 90 del siglo pasado, pues me parece que el diagnóstico claramente no fue ni siquiera equivocado, sino totalmente acertado. Él propuso. En el agotamiento de la etapa fácil de la industrialización sustitutiva, el mantener una alta tasa de crecimiento del producto demandaba ahora el paso a una etapa de industrialización más avanzada. Era preciso lanzar fuertes paquetes de inversión en la industria para avanzar en etapas más profundas de la sustitución de importaciones, cosa que obviamente no se logró, así como la creación de capacidades de exportación. Continúo con la cita del doctor Julio. Ahora bien, dada la mayor magnitud y la naturaleza más compleja de las inversiones exigidas en esta nueva etapa, la de los 90 del siglo pasado, se planteaban dos alternativas para hacer frente a estos nuevos desafíos. Una participación del Estado todavía más fuerte, tanto en términos de su rectoría en la economía global como de su mayor intervención directa en la esfera directamente productiva, o una mayor agresividad y disposición al riesgo por parte del empresario privado.
podemos claramente contextualizar esas dos ideas en la actualidad. Ahora bien, después de revisar varios de sus artículos, me parece, y escogí publicado en Economía Aplicada, una revista francesa, porque me parece que en esas muy cortas cuartillas, prácticamente 23 cuartillas, el doctor Julio en 2004-2005 sintetiza claramente todo el bagaje teórico calequiano, lo que él hasta ese momento siempre había desarrollado en cuanto a sus hipótesis sobre cuáles habían sido los factores macroeconómicos que habían dirigido el crecimiento de la región, pero claramente propuso, y aquí lo retomo, un índice de concentración donde él relacionaba en una primera instancia los ingresos de, digámoslo, la clase de más altos ingresos versus o entre la sumatoria de aquellas personas de menores ingresos. Y había dos versiones, o hay en ese artículo y en varios otros, hay dos versiones de este índice de concentración. Uno, en el cual podemos tomar el ingreso por deciles, pero también otro donde clasifica, obviamente siguiendo la tradición calequiana, la parte de los ingresos de los capitalistas, lo clasificaba por dos sectores económicos, la parte de los capitalistas industriales y agrícolas, entre los ingresos de los trabajadores informales, los trabajadores agrícolas, los trabajadores de menores ingresos de la industria. Me parece que este artículo sintetiza, y así es como lo retomo, claramente mucho del bagaje y de los análisis que desde su juicio el doctor Julio trabajó y publicó en torno a cómo se desarrolló el crecimiento de América Latina. Ya estoy entrando al último tramo de la presentación. Muy rápidamente, ideas de lo que él propuso en este artículo, pues había evolucionado hasta ese momento una política de bajos costos salariales, lo cual propició a su juicio un incremento de los empleos informales urbanos. Sectores de baja productividad absorbieron una buena parte de la mano de obra. América Latina quedó detenida en un proceso de semi-industrialización. Eso fue uno de los factores que él siempre estuvo analizando y pues claramente tratando de dar una explicación de por qué no tuvimos un proceso como el de algunas economías asiáticas. Y finalmente los sectores de mayor productividad ejercen un poder oligopólico, monopólico, que restringe el incremento de los salarios. Nuevamente, en este artículo, prácticamente 30 años después de su tesis doctoral, reconfirma varias de las hipótesis que él hasta ese momento había continuado trabajando. No abordaré mucho en los ámbitos de sus análisis sobre la economía mexicana. Seguramente el doctor Arturo Huerta retomará esto y algunos de los muchísimos artículos que él trabajó. Y bueno, ya para casi concluir, algunos aportes aún muy vigentes de las reflexiones, de las conclusiones, de las ideas que el doctor Julio desarrolló para el ámbito latinoamericano. Bueno, él siempre propuso que un choque de crecimiento accesible y ágil de obtener es disminuyendo la capacidad ociosa en el sistema productivo latinoamericano, muy al estilo calequiano, que los empresarios opten por invertir sus ganancias en actividades productivas que generen efectos multiplicativos. El Estado deberá intervenir más en la economía en términos de un mayor gasto público, inclusive en términos de un mayor endeudamiento, reducción en la medida de lo posible del empleo informal, sobre todo en términos de esa alta heterogeneidad que hay en los mercados laborales latinoamericanos, así como buscar una mayor redistribución del ingreso, aumentando los salarios reales de los trabajadores, consecuentemente disminuyendo en la medida de lo posible el grado de monopolio o de oligopolio de las empresas en los tres sectores de la economía. Estas ideas él las trabajó a lo largo de sus más de 4 décadas como investigador y me parece que al día de hoy siguen siendo bastante vigentes. Concluyo con esta última diapositiva, obviamente con un gran y eterno agradecimiento a toda la obra que él nos dejó. Y bueno, en este sentido, como le decía al inicio de la presentación, en este caso estoy como uno de los representando a los miles de estudiantes que tuvimos la fortuna de ser formados en la Facultad de Economía, en el posgrado de Economía, en las clases de macroeconomía que el doctor Julio nos daba. Y bueno, como él solía decir, su mayor interés era que cada estudiante que pasara por sus aulas, al terminar los cursos de macroeconomía, nos constituyéramos como ninjas de la economía. Estoy convencido que sin prisa, pero sin pausa, y si bien una cosa es una cosa y otra cosa es otra, habremos de honrar siempre su memoria. Muchísimas gracias al estimado doctor Julio López por toda esa gran herencia intelectual que nos dejó. Gracias. Muchas gracias, José Nabor Cruz.
Y ahora escuchemos a el doctor Juan Carlos Moreno Brid. Con mucho gusto, Rolando. Pues es un sabor muy agridulce estar acá porque son dos grandes amigos que se nos fueron, son dos grandes luminarias del pensamiento económico, no solo mexicano, sino latinoamericano, y de hecho del desarrollo. Entonces, y por cierto, saludo, están aquí los hijos de Jaime, está Pablo, está Diego, está Alejandra. No sé si las hijas de Julio se unirán, pero bienvenidos y un homenaje a su padre. Que hay una parte final de Ramón Sige, de que qué ganas de hablar contigo, compañero, ¿no? Ojalá estuvieras acá, el poema de Miguel Hernández, y qué ganas de tener aquí a los dos. Tiempo atrás, el anterior secretario de Hacienda, y me refiero a Arturo Herrera, dijo que había leído los libros de Jaime Ross, cosa que a mí me llenó de alegría y de esperanza, porque los había leído y bueno, Arturo es una gente inteligente, pero luego resultó que la vida te da sorpresas y no necesariamente Arturo controlaba todo lo que podía haber sido controlable o no, no sé, pero da un poco igual. Si tomamos, me pidieron en esta sesión a Laura y Lilia, que les agradezco mucho, dialogar, en cierto sentido, traer las ideas de Jaime, analizar los retos de la economía mexicana hoy en día. No me gustaría concentrarme en la etapa del COVID, sino más bien en el crecimiento de largo plazo. Como decía otra amiga, o dice Rebeca Greenspan, el corto y el largo son distintos, pero empiezan el mismo día hoy. Entonces, ¿en qué medida la estrategia de la cuarta transformación, o la agenda, por decirlo así, de la cuarta transformación, está aprendiendo algo de Jaime, aprendió algo de Jaime, o qué lecciones nos dio Jaime? Jaime había, entre cosas muy particulares, sus dos, que le llamaba libritos, y yo decía, ¿qué libritos? Ni que nada, son libros pequeños en términos de extensión, pero son de una grandeza impresionante. Y mandó un recetario, el libro rojito de cómo salir de la trampa del lento crecimiento y la alta desigualdad. Y ahí si vamos capítulo por capítulo, bueno, pues de entrada, ahí, si nos vamos hasta las conclusiones, Jaime decía que el crecimiento y la desigualdad, o el crecimiento y la igualdad van juntos, son siameses, no se puede tratar de impulsar el crecimiento sin tratar de batir la desigualdad, y mucho menos en un país, en México como tal. Él en profundo, en una serie de artículos que Pepe ya reseñó, algunos de ellos, pero siempre puso Jaime el lado correcto de los caballos y de la carreta. O sea, cuando habla de informalidad y crecimiento, el crecimiento es el que nos va a determinar el grado de informalidad. Productividad y crecimiento, el crecimiento va a ser el que nos permita mejorar la productividad, y el cambio estructural a través del crecimiento se va a lograr, etcétera, etcétera. Entonces el crecimiento estaba en el centro y la desigualdad también. Y nos vamos a sus capítulos, y me quisiera ir por ahí para poder analizar lo que está haciendo la 4T en términos de su estrategia de largo plazo. Jaime, punto central, podría decir en el otro librito de las tesis equivocadas, sí, bueno, pues crecer necesita inversión. Entonces, inversión, pues ahí tenemos ya un gran problema, porque de las cosas que decía Jaime que se necesitaba, decía, bueno, no vamos a entrar en la discusión de que si la inversión pública y la privada son sustitutas o complementarias. Dice, al final de la historia, suponiendo que hubiera un cierto grado de desplazamiento, de todos modos, la suma va a ser positiva. O sea, si sube la inversión pública, por más que cayera un poquito la inversión privada, del cual estaba en contra de él, decía, de todos modos va a subir la inversión pública. Y puesto al revés también, si cae la inversión pública, pues también va a caer la inversión total. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos ese problema de inversión pública y tenemos también el problema de inversión privada. La inversión privada para Jaime es un motor central, y es un motor central que ahorita no está funcionando, está totalmente apagado, y es una inversión que además Jaime le daba no solo la parte de infraestructura, construcción de infraestructura, o mejor del producto potencial, sino decía, bueno, ojo, depende de la inversión, tenemos que pensar no solamente en inversión como tal, incremento en K, sino esa inversión cómo va provocando un cambio estructural en el sentido de relación capital-trabajo, en el sentido de relación de comerciables, no comerciables, en el sentido también de qué tipo de competitividad, qué tipo de innovación se requiere. Sumemos también el tema de inversión extranjera. Jaime jamás puso la inversión extranjera como motor principal, pero sí decía que podía ayudar.
Y ya no se diga la otra parte de inversión, flujos de capitales, la inversión, llamémosle, no en capital directo, en el otro, ¿no? Si vemos lo que está ocurriendo en la economía mexicana, en todos los campos de la inversión, en todas las maneras de ver este animal, que sea inversión física o inversión financiera, tenemos un gran problema. La inversión pública a la baja, la inversión privada a la baja, la inversión extranjera directa, salió hoy en la mañana un reportaje, de UNCTAD salió ayer, en el cual México pasa del lugar 14 al lugar 9 en la inversión extranjera directa, cosa que suena maravilloso, pero claro, eso es porque, bueno, caímos un poco menos que los demás y en realidad porque los primeros 3 meses del año pasado fueron muy buenos, pero del segundo, tercer y cuarto trimestre la inversión extranjera directa cayó 60% en manufacturas, en energía, en todavía más. México es el único país en toda América Latina en el cual la salida de inversión extranjera directa es mayor que la entrada de inversión extranjera. O sea, nuestro sector pudiente, por ponerlo así, está sacando mucho más dinero como inversión extranjera directa. No, esto no estoy contando todavía la salida de capitales de 15,000 millones de dólares. Su inversión privada en capital fijo a la baja, inversión pública a la baja, inversión extranjera directa en neto a la baja, salida de capitales a la baja. Entonces, ¿cómo está esto? Ese motor de crecimiento, nuestra agenda de desarrollo actual de la 4T, pues no está atendiendo esa historia. Uno podría decir, bueno, lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es que hay que hacer que el sector privado pague impuestos. Y ahí entramos a la otra trampa, también el otro gran problema que decía Jaime, la trampa fiscal, que estamos una vez más en una trampa, como mencionaba Pepe, hay dos tipos de equilibrios o varios. Estamos en una senda de bajo crecimiento en el cual pues la reforma fiscal no funciona porque los servicios públicos son pésimos, no hay ese tipo de apoyo político, de incentivos, etcétera, para mejorar, para hacer una reforma fiscal profunda, porque todo va mal. Entonces decía Jaime, tenemos que hacer qué cosa, pues promover el crecimiento va a hacer que baje la informalidad, suba la carga de impuestos y la gente esté mucho más dispuesta a pagarlo sin una reforma fiscal profunda. En ese sentido, creo que tenemos un grave problema de que, desde mi punto de vista, no sé si Rolando coincida o no, los demás de ustedes, que a esta economía, a este gobierno se le pasó el tren de la reforma fiscal en el momento de su primer año. Creo que en el momento en que se podía haber hecho esta reforma fiscal con una visión redistributiva y una versión de crecimiento, como sugería Jaime, y pues no lo tenemos. ¿Qué otra cosa nos menciona Jaime en ese libro? Bueno, ese libro menciona no solo la parte fiscal, no solo la parte de inversión en infraestructura, sino también habla de la necesidad de una política industrial. Una política industrial nueva, y lo que tenemos hoy en día es que nuestra política industrial sigue exactamente igual que como estaba con Peña Nieto, para no irnos más atrás, está totalmente subyugada por la política comercial. La política comercial antes se llamaba Telecan, ahora se llama el TEMEC, pero esa es la que manda. No tenemos una política industrial ni de lejos, como decía Jaime, sumada a una política como él quería, una política de innovación ligada también a la parte financiera. Nuestro sector financiero, que Jaime también, con esa visión tan profunda, no ponía nada más en la parte de la oferta de que hay que tener y dar más dinero de largo plazo, la banca de desarrollo, etcétera, sino decía que también hay incentivos por el lado de a quiénes se le está dando la rentabilidad que tenemos en general. A muchas de las empresas ni siquiera son sujetos de crédito. Tenemos una dualidad ahí en el sistema productivo mexicano que también había que corregir. Eso tampoco se está haciendo. El tipo de apoyo financiero que tenemos no es una palanca de desarrollo, ni siquiera un estímulo, porque también seguimos con la parte de las comisiones que Jaime sugiere que se hubieran revisado. Eso tampoco se está haciendo. Nos vamos entonces, tenemos ya la política industrial, la política comercial, la política fiscal, la política social está Nabor ahí, entonces seguramente él tendrá unos datos mucho más profundos de los que yo voy a mencionar, pero me voy antes de eso a la política salarial. La política salarial está muy en la línea que decía Jaime, en el sentido de que el salario mínimo es un instrumento redistributivo, va en una muy buena dirección, pero Jaime aclaraba en su libro que decía que, ojo, esa política salarial no nada más es que el salario mínimo se ponga en una ruta de recuperación, sino que tiene que venir coordinado con una política productiva en el sentido de vigilar que como una política productiva, política industrial y también política fiscal, de vigilar que el salario no rebase excesivamente las ganancias en productividad, en particular en el sector comercial. Eso no se está haciendo, que yo sepa. Mis colegas muy queridos de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, que agradezco que ya no está bajo la línea anterior, pues no tenemos esa liga que yo vea, ¿no?
Y si nos vamos a la parte social, pues la parte social tampoco la tenemos en la visión, diría yo, de una estrategia de abatir la desigualdad. Si acaso la pobreza, y tampoco queda muy claro, las cifras que yo conozco no dicen, no aclaran que las transferencias estén hoy en día mejor dirigidas hacia reducir la pobreza, ya no digan la desigualdad. Pienso yo que, bueno, obviamente si estuviéramos a Jaime aquí sería un análisis mucho más profundo, pero retomando las ideas de su libro del 2015, ni siquiera él estaba hablando de la situación actual, pues realmente si los motores y los grandes problemas son crecer y abatir la desigualdad, la agenda de desarrollo actualmente en vigor dista mucho de remover ninguna de estas restricciones. De hecho, el pilar de la agenda de desarrollo actual, pues es lo mismo que no hubiéramos querido, que decíamos que tenía que acabar, que es tener en el centro de las preocupaciones la estabilidad nominal en el sentido de unas finanzas públicas sanas, entendidas, bueno, ahora ni siquiera es como cero déficit, ahora es entendida como un superávit primario, como una inflación baja, y ahora sumémosle además que, como dice nuestro presidente, él todas las mañanas ve cómo está la cotización del peso contra el dólar, y si el peso está fuerte, él siente que es una cosa que está muy buena. Justamente al revés de lo que decía Jaime, que teníamos que tener una reforma en el Banco Central para meterle el objetivo de empleo y sobre todo abandonar el régimen de metas de inflación para poder tener una política cambiaria orientada hacia el crecimiento, una política financiera orientada al crecimiento. En alguna ocasión, como Jaime decía, que te tenías que despertar con la obsesión de crecer y con la obsesión de abatir la desigualdad. Eso, sinceramente, desde mi interpretación de la realidad nacional ahora, mamando todo lo que escribió Jaime de la mejor manera que pude, lo veo muy lejos, lo veo que estamos alejándonos de las posibilidades de tener una senda de crecimiento, ya no digas del 6%, 5%, si aunque sea del 4%, corremos el riesgo de exacerbar la desigualdad, profundizar el escaso crecimiento, la trampa fiscal peor, la trampa financiera peor, y no veo hacia dónde si no hay lo que decía Jaime en el grupo que ha dirigido Rolando, en el grupo Nuevo Curso de Desarrollo, en el cual se le extraña a Jaime mucho también, pues una nueva agenda de desarrollo. Y el tema que estuvo metiendo mucho Jaime en sus últimas contribuciones, y qué pena tener que decir últimas contribuciones, es la parte de incentivos, no solo la parte de economía política, sino los incentivos. Entonces, en ese sentido, creo que los incentivos para una reforma fiscal, muy complicado que estén ahora en orden, y los incentivos para una agenda de desarrollo, si el presidente no convoca un nuevo pacto por el desarrollo, Jaime, estoy seguro que estaría de acuerdo en eso. Esto no va para ningún lado que a nosotros nos guste mucho. Ya no estoy entrando a temas que Jaime tocó también en sus últimas publicaciones, como son la criminalidad y la violencia y la parte de institución de corrupciones y toda esta historia. Pues siempre ha sido un honor ser amigo de Jaime y un privilegio ser también su alumno y seguidor, igual de Julio. Muchas gracias por la invitación a estar aquí. Muchas gracias, Juan Carlos Moreno. Escuchemos ahora al doctor Arturo Huerta. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la doctora Lilia, a la doctora Laura. Gracias por estar en este homenaje a dos queridos compañeros, amigos, que contribuyeron a que la Facultad de Economía pasara a ser mejor vista, ¿no? A tener mayor presencia en el debate nacional, en las publicaciones, a diferencia del pensamiento predominante en nuestro país. Yo conocí a Julio, él llegó a Escolatina, en Chile, en el 72. Yo justo acababa de terminar la maestría en el 71. Él no fue profesor mío, fue profesor de Eduardo González. Pero él, en su ansia de difundir el pensamiento de Kalecki, nos dio un curso en su casa. Íbamos dos brasileños y dos mexicanos, o sea, la que era mi compañera en aquel entonces y yo. Y semana tras semana teníamos sesiones sobre Kalecki, él en su afán, repito, de difundir el pensamiento kaleckiano. Y recuerdo un día que jugaba Chile contra Brasil en Chile, ¿no? Y lógico, los brasileños no llegaron.
y como quiera tuvimos el curso disciplinario de cada semana, ¿no? Pero bueno, Eduardo González y yo fuimos los que lo trajimos al posgrado de la facultad, a la Facultad de Economía, rescatándolo del golpe de Estado de Chile. Bueno, voy a hacer un poco lo que acaba de hacer Juan Carlos en torno a las propuestas de Julio López presentes en su libro publicado en el 2019, en su último capítulo, respecto a lo que está aconteciendo en el país. Él plantea que efectivamente retoma este concepto que está en muchos de sus trabajos de la capacidad ociosa. Dice, no obstante el estancamiento de la economía mexicana por 3 décadas, existe capacidad ociosa que hay que utilizar, tanto capacidad ociosa productiva como el desempleo existente. Y entonces dice, hay que ponernos a trabajar, y para eso se requiere incremento del gasto público. Cosa que no pasa por la mente de los que toman decisiones. Bueno, de hecho, vemos que desde el 83 a la fecha ha venido predominando el superávit primario, el que excluye el pago del servicio de la deuda, y que el gobierno actual ha sido muy religioso al respecto. Y él hacía énfasis en su propuesta de que este gasto público debe ser a lo productivo, a sustituir importaciones, para compatibilizar crecimiento económico con equilibrio en el sector externo. Y también abogaba por una devaluación. Dice, aunque hay que aumentar políticas de subsidios con respecto a los sectores que se verían afectados con la devaluación. Entonces, él habla de una política económica progresiva, que lógico, dice, afectaría a la élite, a las élites privilegiadas, y esta política económica progresiva rompería con el paradigma predominante. Es decir, rompería con el libre comercio y rompería con esta política que ha venido disminuyendo la participación del Estado en la actividad económica. Sí, porque el gobierno actual, repito, sigue con la política de austeridad fiscal, sigue disminuyendo la participación del Estado en la actividad económica, y de ahí el por qué la economía mexicana no crece. O sea, sigue confiando. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Lo que ha pasado con la crisis del 2020. O sea, no hubo apoyo a las empresas que enfrentaban problemas, dejando que las libres fuerzas del mercado, el sector privado por sí solo saliera de la crisis. Y lo que ha acontecido ha sido un rompimiento, una quiebra y cierre de empresas que ha atentado sobre la capacidad productiva y ha venido a disminuir más el crecimiento potencial de la economía. Entonces, Julio se pronuncia por un papel del Estado activo, ¿no? Y que asegure la plena utilización de los recursos, que permita el equilibrio interno y externo. Sí, porque el gobierno actual se ha concentrado en el supuesto rescate de los sectores estratégicos, como si a partir del rescate del sector estratégico la economía mexicana fuera a crecer. Y de hecho, ya la semana pasada ya habló que solamente el 54% va a ser público en la industria eléctrica, evidenciando que va a seguir la presencia del sector privado entre los sectores estratégicos. Entonces, él hace todo un planteamiento de la expansión económica de corto plazo, y lógico, dice, el primer elemento es incrementar demanda. Y para ello, pues lógico, se necesita incrementar el gasto público, lo cual es inviable con las políticas de austeridad predominantes. Y también en el segundo lugar coloca la cuestión del Banco Central, donde él se pronuncia por un tipo de cambio competitivo, en la perspectiva del equilibrio del sector externo, y luego también él se pronuncia, retomando a Keynes, Galeski, en contra del tipo de cambio fijo, porque el tipo de cambio fijo te obliga a trabajar con alta tasa de interés y con austeridad fiscal, o sea, te impide tener política económica para el crecimiento. Entonces, de ahí dice la importancia de un tipo de cambio competitivo, no solamente para el equilibrio del sector externo, sino para poder tener políticas económicas, monetarias y fiscales en favor del crecimiento. Y una cuestión importante que señala en estas propuestas es el control de cambios, que es fundamental. O sea, porque bueno, ya señaló Juan Carlos la salida de capitales que se ha venido dando, porque en un contexto de incertidumbre el capital busca protegerse y sale.
O sea, ¿por qué el Banco Central no baja la tasa de interés? Porque teme que se le vaya. Perú la tiene en 0.25, Chile la tiene en 0.5 y aquí está en 4%. Y ya anunciaron que la van a aumentar, ¿no? Antes que la Fed la aumente. ¿Justo para qué? Para que el capital siga llegando y no salga. ¿Y por qué? Porque teme que el capital se salga. Oye, pues pon control de cambios, carajo, y pasa a bajar la tasa de interés y pasa a incrementar el gasto público, pero no pasa por la mente de los que toman decisiones en este país. Y otra, las propuestas de corto plazo, que señala Julio, es la política crediticia, a baja tasa de interés. Repito, que no pasa por el Banco de México, ni mucho menos por la banca comercial, que todo esto viene a frenar. Y en torno a las propuestas de mediano y largo plazo, se enfatiza, dice, bueno, aquí tienen que ver con la oferta, tienen que ver con la inversión. Entonces, dice, el crecimiento potencial depende de la inversión, depende de la relación capital-producto, depende de la tasa de depreciación y de la utilización de la capacidad productiva. Entonces, y lógico, retomando a Tirwell y a Previch, dice, el crecimiento tiene que incorporar el crecimiento de exportaciones y la sustitución de importaciones para compatibilizar el crecimiento económico con equilibrio del sector externo. Y vemos que para nada el gobierno actual contempla la política de sustitución de importaciones, o sea, no hay política industrial, no hay política agrícola. Entonces, sí, él dijo, se dejó de lado la sustitución de importaciones con la apertura comercial y de ahí que aumentó la necesidad de ingreso de las importaciones, llevándonos a la desindustrialización presente en la economía nacional. Y enfatiza la importancia del Estado para modular la demanda agregada y que el Estado debe utilizar la política fiscal y monetaria para tal efecto. Y vemos que no tenemos ni política fiscal ni política monetaria para el crecimiento económico. Y luego, en torno a las propuestas tributarias, dice que hay espacio para incrementar impuestos a la riqueza y al patrimonio. Y también impuestos a las ganancias derivadas de la especulación. Y señala cómo, dice, hay quienes señalan que el aumento de impuestos viene a frenar la inversión y viene a frenar el crecimiento económico. Y él comprueba de que en el caso de México, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta ha ido acompañado de un incremento de la participación de las inversiones en el Producto Interno Bruto. Dice, ¿por qué? Porque ese incremento del gasto viene a incrementar demanda, viene a incrementar ganancias y estas contrarrestan el efecto negativo que pudiesen tener los impuestos. Ahora, en un artículo también reciente de él, que se titula Budget Deficit, ahí retoma a Keynes y a Kalecki en torno a este tema. Dice, el papel directo, o sea, señala cómo Keynes, más que en la teoría general, es en sus artículos de la Segunda Guerra Mundial, donde enfatiza la importancia de la política fiscal para, dice, suavizar las variaciones indeseables del gasto privado. O sea, la importancia del gasto público como política contracíclica, ¿no? Y repito que no tenemos aquí en nuestro país, ante la caída de exportaciones, ante la caída del consumo y la inversión privada, se le sumó la austeridad fiscal y no por nada la economía mexicana no creció en el 2019 y caímos 8.5 el año pasado. Y el gobierno, repito, sigue confiado que el ingreso de México, la recuperación de la actividad económica de Estados Unidos nos va a jalar, y pues resulta que no. Y también, esto también no solamente lo dice el gobierno, también lo dicen las corredurías internacionales, que México va a ser beneficiado por Estados Unidos, y el mismo Biden ha dicho, o sea, sacó un decreto en enero de que las compras públicas sean de productos norteamericanos. O sea, hay toda una política igual que la de Trump, de preferir lo nacional. Entonces, que esa dinámica de Estados Unidos en absoluto no nos va a jalar. Y el crecimiento de exportaciones, pues lo comandan las empresas transnacionales. O sea, eso no va a irradiar el mayor efecto multiplicador interno, tomando en cuenta el alto componente importado con el cual trabajan, que ahora van a tener que comprar más de Estados con el TEMEC, ¿no? Entonces,
vemos que se sigue en el país sin tener política fiscal contracíclica. Y de hecho, repito, enfatiza a Julio en este artículo la importancia del gasto público deficitario, retomando también el planteamiento que está presente en Kalecki, que está presente en Keynes. Yo aquí le haría un comentario a Nabor. El que introdujo la demanda efectiva fue Marx, ¿no? Y de ahí la sacó Keynes y la sacó Kalecki. Hay que recordar los problemas de realización de la producción presentes en el capital, ¿no? Pero bueno, entonces, y luego otro elemento que también enfatiza en ese artículo, Julio, retomando a Keynes, es cómo Keynes se pronuncia en contra del tipo cambio fijo. Dice, porque impide lograr el equilibrio externo y el equilibrio interno. Y lo que yo señalé anteriormente, o sea, para tener el tipo de cambio fijo tienes que tener alta tasa de interés y autoridad fiscal que te frene el crecimiento, y el tipo de cambio fijo te disminuye competitividad, te genera déficit de comercio exterior, y ese déficit de comercio exterior te disminuye la dinámica de acumulación interna. Entonces de ahí que no compatibilizas equilibrio externo y equilibrio interno, ¿no? Y luego ahí en ese mismo artículo, retomando a Kalecki, lógico, hay que recordar la ecuación de ganancia de Kalecki, que la ganancia depende del gasto deficitario, del déficit, o sea, del gasto público deficitario, del superávit de comercio exterior, del consumo capitalista, la inversión, menos el ahorro de los trabajadores. Señala que, dice, el gasto público deficitario debe ser permanente, dice Julio. Dice, tiene que aumentar continuamente para alcanzar el pleno empleo, ¿no? Y en cambio aquí, en el gobierno, se tiene su política social, pero con austeridad fiscal que contrae la actividad económica, aumenta el desempleo y sigue la pobreza creciendo, ¿no? Y de hecho, Julio señala que como elemento distributivo, no solamente basta el aumento de salarios ni las políticas sociales, sino políticas de pleno empleo. Que cosa que no pasa por la mente de los tomadores de decisiones en la cuarta T. Entonces, y luego también señala Julio que gasto público deficitario aumentaría la relación de endeudamiento con respecto al PIB, dice, pero esto, dice, no incrementaría la relación deuda pública a PIB, debido a que el gasto deficitario incrementaría la actividad económica, incrementaría el empleo, y este incremento de empleo va acompañado de incremento de productividad, y en consecuencia esta dinámica económica se produciría mayor recaudación tributaria que terminaría financiando a ese gasto público deficitario impulsor de la dinámica económica. Y finalmente no incrementaría la relación de endeudamiento. Y aquí bueno, haciendo comentario, retomando la teoría moderna del dinero, te dice, o sea, retomando a Keynes y a Kalecki, la teoría moderna del dinero, ya se rió Julio, se rió Rolando, te dice, el gobierno recauda lo que gasta. Si el gobierno quiere recaudar más, tiene que gastar más en favor de generar efectos multiplicadores internos. Y en consecuencia, el mismo gasto público deficitario se estaría autofinanciando, ¿no? Asegurando efectos multiplicadores internos. Ahora, y bueno, y también ahí retoma los planteamientos tributarios de Kalecki, donde dice el gasto público deficitario debe financiarse con impuestos a las altas ganancias, a los altos ingresos, dice, debe ser la política preferida, ¿no? Dice, y estos aumentos de impuestos a las grandes corporaciones no vendría a disminuir la inversión. Eso lo dice muy bien Kalecki, porque las decisiones de inversión son tomadas anteriormente, ¿no? Ni tampoco se trasladaría a precios este incremento de impuestos, debido a que el gobierno, al estar incrementando su gasto, incrementa demanda, incrementaría los ingresos, y esas mayores ganancias contrarrestarían el pago de impuestos. Y termino por último señalando una frase que Julio toma de Keynes, comillas. Keynes decía,
un escritor debería preocuparse por lo que la opinión pública debiera ser. Sí, y la bronca es que nosotros, la opinión pública en este país es más neoliberal que el carajo, ¿no? Y también muchos profesores de la facultad están en ese tenor, ¿no? Y entonces Julio dice, quizá nosotros podemos hacer una modesta contribución a cambiar el estado de la opinión pública y hacer menos utópico un cambio radical de la estrategia económica en México, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Creo que puedo decir, interpretándolos y súper resumiendo este extraordinario ejercicio intelectual de esta tarde, que asistimos todos a un notable ejercicio sobre la actualidad y la profundidad de las ideas de Julio López y Jaime Ross. Un ejercicio en la profundidad y la actualidad que emana, pues, del gran cariño personal que nuestros expositores tenían con nuestros dos queridos amigos, y también emanado del gran respeto intelectual que esa amistad despertó y mantuvo siempre. Yo, lo que me queda es hacer otro tipo de ejercicios en homenaje y en reconocimiento, pues, a lo que fueron y son sin duda enseñados, sobre todo en una época tan convulsa, tan contradictoria y quizás habría que decirlo, tan desalentadora como la que está viviendo nuestro país en estos años. El reclamo por un cambio en la orientación de la política económica es de todos nosotros y es de alguna manera un recordatorio y homenaje permanentes a Julio y a Jaime. Pero la gran tarea es convertir este reclamo en sentido común, en exigencia ciudadana, sobre los legisladores, sobre sus partidos, sobre los responsables de la conducción económica y social en nuestro país. Vamos a ver. Termino aquí agradeciéndoles sus grandes, extraordinarias presentaciones y paso la palabra a nuestra anfitriona principal, la doctora Lilia Domínguez. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rolando. Bueno, yo primero que nada quiero agradecer a todos el público que tenemos, más de 80 personas entre Facebook y los que están en el Zoom, su presencia. También quiero agradecer a todos los coordinadores de las mesas a lo largo de todo este día y a todos los participantes en el seminario, porque realmente fue un seminario muy productivo y que creo que todos los miembros de este campo de teoría y método deben sentirse muy orgullosos de haber logrado lo que logramos en este día. Agradezco, bueno, me honran todos los agradecimientos dirigidos a mi persona, pero también, y a Laura, pero quisiera también señalar que este seminario participaron muchas personas que lo hicieron posible, empezando por la gente de cómputo, Alice y el ingeniero Garrido, que nos han apoyado durante todo el día. Y bueno, también quiero decir que Martín Puchet lo estuve yo consultando mucho a lo largo del seminario, entonces de esta manera que sí lo organicé yo, pero sí tuve mis coaches detrás. Entonces yo creo que también hay que agradecerle a Martín y a Santiago Caprar. Y bueno, finalmente creo que podemos cerrar este seminario. Fue todo un éxito y entonces a las 6:27 de la tarde cerramos este seminario. Que tengan buena noche.
¿No habrá tiempo de algunos comentarios del público, Lilia? Porque creo que tenían ustedes asignado hasta las 6. Es pregunta, ¿eh? Pues, entonces podríamos abrir las preguntas, si así lo desean, yo con mucho gusto. Rolando, ¿tú diriges? ¿Cómo no? Encantado. Pero no sé si haya, ¿no? Salvo alguna que esté movilizando el doctor Moreno Brit, pero... Pues el aludido del doctor Puchet me gustaría que hable. Él también creció con Jaime, llegó a México directo al CIDE y hay por aquí hay un montón, pero en particular Martín, y perdón que le pase la pelota así, pero pues sí, ya ni modo, ya lo hice, así que ¿qué le vamos a hacer? Vamos a escuchar a Martín Puchet. Si puedo Sí, te escuchamos, Martín. desbloquearme. Sí. No, pues no estaba yo preparado, como dicen. Pero sí creo que la combinación, digamos, de los últimos años de la presencia conjunta de Jaime y de Julio en el posgrado, nos dio una amplitud de miras que probablemente fue la culminación de muchos esfuerzos, de muchos colegas que hicieron obviamente investigación durante muchos años en la UNAM, en particular, como ya se ha señalado acá, Julio, pero cuando llegó Jaime, creo que hubo esa sinergia que se produce cuando hay dos grandes talentos pensando en problemas de alcance y de dirección parecida, ¿no? Y entonces creo que la gran lección, desde el punto de vista, me parece a mí, de la investigación y del trabajo hacia adelante para los que nos dedicamos a esto, que ellos nos dejaron, tal vez se resuman las dos cosas que dijo Rolando, ¿no? Ese compromiso con la investigación, con la docencia, con los problemas de México, y al mismo tiempo esa estatura intelectual que hacía que permanentemente, tanto Arturo como Nabor en el caso de Julio, y Juan Carlos y Pepe en el caso de Jaime, destacaron, que era que nunca se quedaban contentos con un argumento hasta que investigaban los detalles desde el punto de vista empírico y desde el punto de vista analítico. Y creo que eso es algo que es un gran legado para el trabajo que hacemos todos los días en las tesis de maestría, de doctorado, en nuestras investigaciones. Es decir, no hacer el trabajo fácil de alabar o de adherir o de usar acríticamente el conocimiento, sino hacerlo como ellos lo hicieron, como algo que potencia nuestra capacidad de investigación y nos lleva a resultados que pueden dar un conjunto de recomendaciones de política que muchas veces, y esto es paradójico, se oponen tanto a gobiernos que tuvimos antes que tenían una orientación de política económica y que tienen aristas que se oponen también a gobiernos que tienen otra supuesta orientación de política económica. Y ahí creo que esa independencia intelectual de Julio y de Jaime es un gran legado para nuestra investigación a futuro y para nuestras propuestas también a futuro. Porque si algo lo caracterizó siempre es que no se quedaban en el análisis simplemente, sino que había también un aspecto propositivo de largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Pues ya reclutando, Rolando, está Gerardo Fuji, que no sé quién cargó a quién, si Julio a Gerardo o Gerardo a Julio, pero por ahí lo vi. Quizá quiera también traer aquí su reflexión, el profesor Fuji. Ahí estoy. Gerardo Fuji.
Hola, hola. Bueno, yo voy a decir tres frases en realidad concerniente a Julio. En cuanto de todos los presentes, yo soy el primer discípulo de Julio, el primer discípulo cronológico, ¿no? Yo estudiaba economía en Chile y él se incorporó a la planta docente y habrá dicho como nosotros ahora también lo hacemos. Parece que no es muy tonto, ¿no? Hay que captarlo, ¿no? Y me dijo, mira, vamos a estudiar tres cosas. Uno, teoría. Dos, historia. Tres, números. Y eso ha sido una constante en toda su vida intelectual y me la dejó a mí profundamente marcada hasta ahora, ¿no? Segundo, Julio fue toda su vida un gran lector, un apasionado lector de novela, y compartimos libros, descubríamos autores, nos aconsejábamos libros, ¿no? Y en esto también estaba siempre incorporada activamente Lilia y Flor. Y en tercer lugar, Julio era un apasionado del cine, ¿no? Tenía una colección de películas en parte piratas y en partes no, pero excepcional. En ese plano yo lo quería recordar. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. O sea, no sé si nuestro apuntador tiene alguna otra sugerencia. Se está mordiendo el rebozo Carlos Ibarra porque vive en Puebla. No es Nueva York, pero bueno. Carlos Ibarra ya está incorporado, lo escuchamos. Ok, ¿sí me escuchan? Ya. No podía yo activarme, me tenían castigado. No, estuvo bien porque en las primeras sesiones de la jornada de hoy hubieron algunos problemas, yo creo, de intromisión de participaciones y creo que a eso se debe. Bueno, pues sobre todo, pues muy contento de estar en esta sesión, recordando a Julio y a Jaime, dos de mis mentores. Tuve la gran fortuna de estudiar con Julio en la UNAM cuando yo era un estudiante de maestría, y después Julio me ayudó a dar el salto de Cholula a la Ciudad de México, como dice Juan Carlos, y pues me orientó mucho, abrió mi panorama en cuanto a el campo de la economía, siendo yo muy chavo. Y después, pues, tuve la enorme fortuna de tener a Jaime cuando hice el doctorado en Notre Dame. Y una época extraordinaria. Llegué allá con ayuda de Juan Carlos, que me señaló algunas becas nuevas que se estaban abriendo en ese momento, y eso me hizo posible viajar a Estados Unidos y estar 4 años con Jaime. ¿Y qué les puedo decir? Vean, eran principios de los 90, y Jaime, 93, finales de 1993, Jaime era un apasionado, como todos sabemos, de la economía mexicana. Todo el tiempo quería platicar de economía mexicana. Y pues yo lo tenía ahí para mí. Tardes incontables, perdidos allá en South Bend,
y pues nos reuníamos en su oficina. Yo lo visitaba y tomábamos café, fumábamos. Y esta pasión por México. Y pues todo se nos fue desarrollando pues en la nariz. Estalló la crisis del peso a finales del 94. Jaime había venido pensando en la importancia del tipo de cambio real, lo que estaba pasando, los riesgos que eso imponía para la economía mexicana y cómo eso además bloqueaba el crecimiento de México. Y bueno, de repente todo estalló. Fue un periodo muy interesante para la economía mexicana y siento que ahí Jaime, pues al menos eso contribuyó a consolidar su interés último que mencionaba José Casar en los temas de crecimiento y desarrollo, y en los factores que frenaban el crecimiento económico de México. Fui testigo de cómo se fue gestando su libro sobre teoría de crecimiento y economía del desarrollo. Pude leer los manuscritos, borradores conforme iban surgiendo. Pues, desde luego que aprendí muchísimo. Y bueno, quizá pueda yo decir que siendo ambos gigantes, Julio y Jaime, a cada uno tenía su estilo. Y podían ser estilos muy contrastantes. Tengo la impresión de que Julio, conforme fue avanzando, encontró que el camino era ser muy sofisticados, muy rigurosos, con todo el aparato econométrico para llegar a ciertas conclusiones. Y eso dejó su huella en sus estudiantes, incluyendo, por ejemplo, en Verónica de Jesús, que ha estado el día de hoy aquí. Y sí, aún a la distancia, Julio me insistía mucho en eso. Oye, ponte a estudiar más econometría. Mira, ahí te va este programa econométrico. Tienes que entrarle por ahí. Y a Jaime creo que le gusta Bridge. Era lo que vamos a encontrar. Ambos eran economistas aplicados, en el sentido de estar interesados en el análisis empírico, pero con estos enfoques muy distintos. Y después había temas de conflicto. Julio se enojaba conmigo por insistir en que se necesitaba un tipo de cambio real relativamente depreciado para favorecer al crecimiento económico del país. Y claro, yo ahí tenía sobre todo pues la escuela de Jaime. Y desde luego a Julio esto no le gustaba por las consecuencias distributivas que tiene un tipo de cambio depreciado, caídas en el salario real y efectos negativos en la demanda interna. Así que me decía, no, por ahí no va, ¿no? Se necesita un tipo de cambio competitivo para cuidar el sector externo, pero el motor de crecimiento tiene que ser otra cosa. Así que, bueno, personalidades de las que aprendí muchísimo, muchas veces contrastando cosas, y pues muy afortunado de haberlos tenido cerca. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más? ¿Lilia? Sí, yo quisiera decir que Julio López
a lo largo del tiempo que trabajó en el posgrado, pues también me formó, porque finalmente él llegó en una etapa distinta, yo estaba recién llegada, y fue el lector y crítico de las cosas que yo escribía. Pero bueno, tal vez los más lindos recuerdos que tengo es de las comidas organizadas desde la covacha de la UACEPIP hasta recientemente que se fue a París, en donde tuvimos las sobremesas más bonitas que se pueda ver, en donde algunos colegas a veces compartieron con nosotros, pero siempre Flor, Julio, Lilia, María Elena, comíamos juntos y se podía hablar de libros, de películas, de los hijos, de los maridos o esposas, pero jamás de trabajo. Y nos pasábamos un rico tiempo construyendo una amistad que maduró a lo largo del tiempo, y yo creo que eso es lo que más recuerdo de él. Eso es todo. Muy bien, Lilia, muchas gracias. Bueno, si les parece, creo que habiendo escuchado a Lilia Domínguez, nuestra anfitriona y coordinadora, pues podemos dar por terminada nuestra reunión, insistiéndole al posgrado y a la facultad, bueno, que tome nota del ejercicio logrado para que lo continuemos formalmente a lo largo del tiempo. Pues muchas gracias a todos, reitero mi agradecimiento a Lilia y a Laura, y les deseo a todos muy buenas noches. Cuídense, porque todavía hay que cuidarse.